dos palabras acá para seguir hablando de las otras causas de ira intrínseca. Con respecto a la lesión glomerular, esto es un capítulo, o muchos capítulos aparte, necesitaría mucho más tiempo, no hay como poner un mundo en pocos minutos. Pero fíjense, la ira que se presenta con lesión glomerular, se dice que se presenta como un síndrome glomerular. Es un universo inmenso de causas, ¿estamos? Los síndromes glomerulares se pueden presentar de varias formas. Se pueden presentar como una proteinuria, con pérdida de la función renal o sin pérdida. En el caso de ira, obviamente es con pérdida, ¿sí? Proteinuria con pérdida de la función renal. Se pueden presentar solamente como una hematuria, sin proteinuria, ¿tá? Una hematuria. Importante que la hematuria es una hematuria glomerular. ¿Cuál es la característica de la hematuria glomerular? Hay cilindros hemáticos o cilindros de glóbulos rojos y también hay glóbulos rojos dismórficos. En la segunda parte de los videos de fisiopatología yo se los explico por qué se forman estos cilindros y se los explico en más detalle también en el video específico de glomérulo. ¿Estamos? Se puede presentar también como un síndrome nefrótico, como un síndrome nefrítico. Se puede presentar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre estos? El síndrome nefrótico se caracterizaba por proteinuria masiva, ¿sí? Una proteinuria mayor a 3 o 3,5 gramos en 24 horas, ¿sí? O puede ser también, si no queremos colectar o no tenemos cómo colectar 24 horas para hacer una proteinuria de 24 horas, podemos hacer un IPC. ¿Qué es el IPC? Es el índice proteína creatinina. Nosotros vamos a tomar en la muestra de orina, sin necesidad de colectar 24 horas, tomamos en la muestra de orina la proteína urinaria y le dividimos por la creatinina urinaria. Cuando es mayor a 3, se correlaciona con esto que está acá, ¿sí? Obviamente que la proteinuria de 24 horas es mucho mejor, pero muchas veces no se la puede juntar y utilizamos el IPC. ¿Estamos? Además de tener proteinuria importante, el paciente con nefrótico también va a tener hipoalbuminemia, ¿tá? La albúmina baja porque se pierde. Vamos a tener también aumento de las lipoproteínas. El hígado va a producir lipoproteínas porque está perdiendo proteínas, entonces comienza a producir otras proteínas. La que produce principalmente es las lipoproteínas, ¿sí? También va a tener cilindros grasos. Estos cilindros grasos son por pérdida, digamos, de alguna de las lipoproteínas, entonces se forman los túbulos, estos tapones grasos que se ven en el sedimento urinario, ¿sí? Se va a caracterizar por anasarca, edemas importantes, tanto en los miembros como ascitis, como en las cavidades, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿sí? Que es un derrame transsudado. Ahora, el síndrome nefrítico, la característica se presenta con insuficiencia renal, hipertensión arterial, se presenta con hematuria. Hematuria es la principal característica, ¿sí? El paciente también puede tener edemas, también puede tener proteinuria en rango no nefrótico, ¿sí? Menor a 3 gramos por día, pero lo que caracteriza es la hematuria principalmente, sumado a la insuficiencia renal aguda. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es aquella glomerulonefritis proliferativa que se caracteriza por una pérdida rápida, en pocos días. El paciente queda en una insuficiencia renal en estadio final, y acá sí les digo insuficiencia renal. Estamos con necesidad de diálisis en algunos momentos si no se lo trata adecuadamente y precozmente. En la histología se caracteriza, si nosotros tenemos el glomérulo, el tufo capilar glomerular, nosotros vamos a ver que la cápsula de Bowman se rompe y hay células que comienzan a proliferar, glomerulonefritis proliferativa, y estas células comienzan a comprimir al tufo capilar glomerular, comprimen. Al comprimir colapsan los vasos sanguíneos, y esto genera una disminución de la tasa de filtración glomerular. Si esto ocurre en muchos glomérulos, el paciente obviamente
queda con un riñón insuficiente, ¿sí? El tratamiento generalmente es con pulso de corticoides y otras medicaciones inmunosupresoras. Supresores. Estos se llaman crecientes, tienen la forma de media luna en la fase creciente, ¿sí? Proliferación celular importante, con destrucción del glomérulo y de la cápsula de Bowman. Les quiero aclarar acá, sí, en el síndrome nefrótico, además de la LDL, aumentan otros lípidos, ¿sí? Se los voy a hablar con más detalle después. Los síndromes glomerulares se van a manifestar generalmente con oliguria. Es una ira oligúrica, además de la clínica de la patología de base, ¿sí? Y las manifestaciones laboratoriales de la patología de base. Por ejemplo, lupus. ¿Estamos? Bien, siguiendo un poco acá, voy a borrar. La ira por lesión intersticial. Nosotros tenemos la nefritis intersticial aguda, la famosa NIA. La NIA, a su vez, puede ser una NIA alérgica y no alérgica. Fijen la cantidad de cosas que nosotros estamos hablando. Nefro es complejo, nefro es difícil, pero la ventaja de internet que ustedes lo pueden ver 10.000 veces si quieren. Déjenme en los comentarios las preguntas que tienen, contáctenme por las redes sociales, por Instagram, les voy a tratar de responder en la medida de lo posible a todos, ¿sí? Mándenme su foto viendo los videos si te está gustando y recordad inscribirte en el canal, ¿tá? La NIA alérgica es aquella que se produce principalmente por fármacos. Y acá los fármacos más importantemente implicados, sobre todo en ancianos, ¿sí? Tenemos los AINE y el omeprazol. Pero el fármaco que ustedes quieran poner acá va a estar correcto probablemente. Si hay una pregunta de examen, pongan todas son correctas, ¿tá? Porque, por ejemplo, los diuréticos como la furosemida, la hidroclorotiazida, antibióticos, en fin, hay muchos, hay muchísimos, pero estos son los más importantes. ¿Estamos? La NIA alérgica se caracteriza clínicamente por oliguria. Y lo que ocurre acá es lo siguiente, fíjense, si nosotros tenemos, vamos a imaginar que esto que está acá es un túbulo, y esto que está acá es el intersticio. Y esto no ocurre solamente en la NIA alérgica, también ocurre en la alérgica, este mecanismo, ¿tá? Vamos a extender esto hasta acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros tenemos células inflamatorias que dependiendo de la causa pueden ser neutrófilos o linfocitos o macrófagos, en fin. Entonces estas células comienzan a inflamar, hay edema, hay inflamación del intersticio y esto termina comprimiendo los túbulos. Al comprimir los túbulos, se produce un aumento de las presiones. Ese aumento de las presiones, si vamos a hacer de cuenta que esto que está acá es el glomérulo, ¿sí? Ese aumento de las presiones termina comprometiendo a las fuerzas de Starling y eso termina produciendo disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Estamos? El infiltrado inflamatorio y el edema, ¿sí? Con respecto, además, acá en la, y ahora sí me estoy refiriendo solamente a la alérgica, además de tener oliguria, podemos tener fiebre, podemos tener eosinofilia, podemos tener eosinofiluria, o sea, eosinófilos en la orina o cilindros de eosinófilos. Podemos tener rash cutáneo, importante buscar en la exploración física. Ahora es importante que sepamos que la tríada clásica, fiebre, eosinofilia, rash cutáneo, asociado a la insuficiencia renal, es rara. Esto ocurre, esta es la tríada clásica, digamos, y ocurre en menos de 20% de los casos. Por otro lado, es importante que nosotros sepamos que la eosinofiluria no es específica y no es sensible para el diagnóstico. Entonces no debemos de descartar NIA, nefritis intersticial aguda, porque no tiene eosinofiluria o eosinofilia. Esto es importante que lo sepamos, ¿sí? El tratamiento generalmente es suspender el fármaco responsable y en algunos casos corticoides, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando está empeorando mucho la creatinina, se utiliza corticoides por 4 semanas aproximadamente, con reducción gradual, ¿sí?
La NIA no alérgica puede ser infecciosa. Por ejemplo, una pielonefritis. Sabemos que la pielonefritis es una patología donde se produce infección e inflamación del intersticio y también de los túbulos. Entonces algunos pacientes consideran a la pielonefritis como una lesión túbulo intersticial y también de la pelvis renal. ¿Tá? Yo se los pongo acá solamente para agruparlo de manera didáctica. ¿Sí? Infecciosa. También tenemos, por ejemplo, las autoinmunes, como por ejemplo el lupus, o tenemos asociado a otras patologías sistémicas, como por ejemplo la sarcoidosis, pero cualquier otra enfermedad infecciosa, por ejemplo, te puede dar también NIA, la tuberculosis, los hongos, enfermedades granulomatosas, en fin, son muchas. Lo que ustedes se tienen que acordar básicamente es de estos conceptos. En el caso acá de las alteraciones de los microvasos, a estas patologías se las llaman microangiopatías trombóticas. Y acá tenemos un gran grupo de patologías, como por ejemplo el síndrome urémico hemolítico, tanto el típico como el atípico. Tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica y tenemos muchos más. ¿Tá? Yo no me quiero extender mucho acá. ¿Sí? Tenemos la crisis renal esclerodérmica, la nefroesclerosis hipertensiva maligna. Hay muchas. ¿Estamos? Además de haber microtrombos, pueden haber otros hallazgos fisiopatológicos, pero este es el hallazgo más importante. ¿Sí? Finalmente, para terminar con la parte de clasificación, tenemos acá los pacientes con injuria postrenal. Ello ocurre cuando hay una obstrucción, se lo dice nefropatía obstructiva también, ¿sí? Cuando hay una obstrucción al flujo de orina, ya sea desde el inicio de los cálices y pelvis renales hasta la punta de la uretra, decimos que existen causas de obstrucción extrínseca y obstrucción intrínseca. ¿A qué se refiere con obstrucción intrínseca? Bueno, fíjense, por ejemplo, un cálculo acá, ¿sí? O más frecuentemente, ¿sí? Un cálculo acá, en la entrada de la uretra, ¿sí? En la salida de la vejiga, en el comienzo de la uretra, tenemos un cálculo que está obstruyendo. O tenemos un cálculo bilateral, ¿sí? O un paciente con un cálculo unilateral en un riñón único, ¿estamos? O por ejemplo, además del cálculo, nosotros tenemos, les pongo acá, cálculos, podemos tener coágulos, hematuria macroscópica, ¿sí? El paciente con algunos tumores, con cáncer, por ejemplo, ¿sí? Pero no necesariamente el coágulo quiere decir cáncer, pero lo tenemos que pensar, ¿estamos? Obstrucciones intrínsecas. Ahora, existen obstrucciones extrínsecas también, por ejemplo, la próstata. La próstata comprime a la uretra prostática, es la causa más frecuente, de hecho, ¿sí? La hiperplasia prostática benigna es la causa más frecuente de ira postrenal, ¿estamos? O un paciente que tiene una prostatitis, por ejemplo, ¿estamos? O un paciente que tiene una fibrosis retroperitoneal, hizo una radioterapia y tiene una fibrosis retroperitoneal y comprime a los uréteres, causando hidronefrosis. ¿Sí? Bilateral. Recuerden de nuevo, estas patologías, si el paciente ya es un paciente con enfermedad renal crónica y tiene una tasa de filtración muy baja, una reserva funcional baja, o tiene solamente un riñón por algún motivo, ¿sí? Este paciente con una obstrucción unilateral puede desarrollar una injuria renal aguda. ¿Estamos? Otra causa puede ser, por ejemplo, una adenopatía. Imagínense un linfoma o un tumor que está creciendo, ¿sí? O una adenopatía por una tuberculosis o lo que sea, comprimiendo los uréteres. ¿Estamos? Es importante que se entienda lo siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, tenemos una obstrucción en cualquier localización del tracto urinario. Se comienza a acumular orina. La orina no sale. Si se acumula desde acá abajo, desde la uretra o desde la vejiga, el paciente va a tener el famoso vejigoma, el tumor hipogástrico que lo vamos a palpar, al paciente le va a doler, ¿sí? O si el examen físico es difícil por algún motivo, ¿tá? Podemos poner la ecografía point of care, ¿sí? La ecografía POCUS,
y vamos a ver el vejigoma importante o incluso la hidronefrosis. La ecografía es recontra importante para el diagnóstico de injuria renal aguda, como vamos a ver un poquito más adelante en este video, ¿sí? Entonces se comienza a acumular las presiones se transmiten de manera retrógrada. Y si tenemos acá el túbulo colector, el asa de Henle y los túbulos proximales del glomérulo, las presiones continúan aumentando, ¿sí? Hasta que finalmente se alteran las fuerzas de Starling, aumentan tanto las presiones acá, la presión hidrostática tubular acá, que supera a la presión hidrostática de los capilares glomerulares, y eso provoca disminución de la tasa de filtración glomerular. El tratamiento de esto es desobstruir, o le pasamos una sonda vesical de demora, o le pasamos un JJ, un doble J, ¿sí? Como dicen ellos, los urólogos, ¿tá? O le hacemos una cistostomía. Depende del caso, depende de dónde está la obstrucción, depende del paciente. Se los pongo acá para no confundirse, ¿sí? JJ, un catéter de doble J, ¿tá? O le hacemos una nefrostomía. Esto acá es, digamos, decisión del urólogo, ¿sí? Importante que nosotros sepamos cómo se presenta en relación a la diuresis. Se va a presentar o con anuria, esta es una de las causas de anuria, que ya les voy a decir cuáles son las otras, ¿tá? O el paciente puede tener incontinencia urinaria, o incluso puede tener un ciclo en donde intercala anuria con poliuria, o anuria con diuresis normal. ¿Qué es lo que ocurre? El paciente llena la vejiga, sobre todo los que tienen un vejigoma, ¿sí? Por una obstrucción un poco más baja, el paciente llena la vejiga hasta que rebosa, ¿sí? Mientras que está llenando la vejiga, el paciente pasa horas, incluso más de un día sin orinar, anuria. Pero después cuando aumenta mucho las presiones en la vejiga, se supera un poco la obstrucción y el paciente comienza a orinar por rebosamiento. Entonces tiene ciclos, poliuria, anuria, poliuria, anuria. Eso es muy importante en la anamnesis, ¿sí? Bien, eso que está acá fue la etiología y la clasificación. Hay mucho más para hablar. Vamos a seguir hablando a continuación de la parte de diagnóstico y de clínica del paciente, cómo evaluar, cómo investigar a un paciente que se presenta con aumento de la creatinina o con oligoanuria, incluso con el paciente poliúrico que se presenta con aumento de la creatinina también. Vamos a tratar de interpretar un poco mejor esto. Vamos a hablar de la urea, de la creatinina, de sus valores y sus limitaciones. Vamos a hablar del clearance de creatinina y mucho más en el siguiente video. Nos vemos muy pronto. Un saludo muy grande.